Dios les bendiga, hermanos. Reciban un saludo de un servidor, hermano Rubén Sánchez, para servirle a Dios y a ustedes desde la iglesia Filadelfia en Atlisco, Puebla, en la zona de Puebla. Les invito a que hagamos una oración inicial para esta enseñanza que nos ocupa en este día. Les invito a estar de pie, por favor, hermanos, sírvanse de estar de pie. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios su bendición para este momento y que podamos juntos aprender de la palabra del Señor. Oremos a Dios, hermanos. Padre Celestial, en el nombre de Cristo, te agradecemos en esta hora la oportunidad tan grande que nos concedes de meditar, de aprender de tu palabra, de recordar tu palabra, Señor. En este momento nos ocupa un tema muy importante también, juntamente con todos los temas y exponentes que han dado a conocer tu palabra por medio de esta plataforma, por medio de estos canales. Gracias, Señor, por esta bendición tan grande. Te pedimos que a donde quiera que llegue tu palabra, en esos corazones, en esas vidas, sea de bendición para cada uno de tu pueblo, de tus hijos, Señor. Bendice este momento, mi vida en tus manos, sabiendo que tú harás más. Te agradecemos en el nombre santo de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, amén, amén. Así como están en pie, hermanos, les pido por favor que abran su Biblia, por favor, en Jeremías capítulo número 25. Vamos a dar lectura a Jeremías capítulo 25, versículo número 32 y 33. Jeremías 25, 32 y 33. Damos lectura unidos y dice así: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal sale de gente en gente, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y serán muertos de Jehová en aquel día desde el un cabo de la tierra hasta el otro cabo. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol serán sobre la haz de la tierra. Truenos, rayos, granizo, lluvia y ráfagas de viento huracanado asolaron las ciudades inglesas, dejando a su paso casas anegadas, mamposterías y tejas por las calles, arrojando incluso los barcos al río Támesis desde sus amarres. Se ha llegado a estimar que en la gran tormenta de 1703 perecieron entre 8,000 y 15,000 personas. La reina Ana describió el desastre de una forma muy gráfica, expresando lo siguiente: una calamidad tan terrible y sorprendente que algo similar no ha visto ni se ha visto en la memoria de cualquier persona que viva en nuestro reino. Un tifón llamado Nina en 1975, los vientos y las lluvias provocaron el colapso de varias presas que al desbordarse causaron casi 200,000 muertes. El gran ciclón en el año 1876, que en esta región nos ilustra la historia, que fue azotada por otra tormenta brutal, y en el 1584 causó también más de 100,000 muertos, pero en el 1876 fue azotada por otra tormenta brutal que provocó más de 200,000 víctimas, y se calcula además que otras 100,000 personas fallecieron en los meses siguientes por las epidemias que surgieron tras el paso de esta tempestad. En este momento vamos a considerar de la palabra de Dios el siguiente tema que nos ocupa en esta ocasión, y es otro acontecimiento que nos habla la Biblia sobre la tempestad universal que viene. Sí, la tempestad universal que viene. Donde dimos lectura, Jeremías en el versículo 32 del capítulo 25 dijo de la siguiente manera: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal sale de gente en gente, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Mal aquí en el hebreo es una palabra llamada ra, que significa adversidad, aflicción, agravio, calamidad.
La palabra que también nos ocupa en este momento, tempestad, es una palabra traducida como shar, que significa tempestuoso, torbellino o tempestad. El versículo 33 nos dice la Biblia: y serán muertos de Jehová en aquel día desde el un cabo de la tierra hasta el otro cabo. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol serán sobre el haz de la tierra, dice la palabra de Dios. La palabra cabo es una palabra que se llama katsé, que significa de extremo a extremo. Endecharon o endecharán, nos habla aquí la palabra de Dios, una palabra llamada zafat, que su raíz primaria es lamentar, llorar o tener duelo. Pero antes que otra cosa, primero asegurémonos de entender y complementar el versículo en el contexto del pasaje, así como el periodo del tiempo y el mensaje principal que llevó a Jeremías a escribir este pasaje. Quiero decirle a usted que Babilonia se convirtió en la primera potencia mundial que dominó todas las naciones del mundo civilizado en aquel tiempo. Babilonia sería el instrumento del juicio de Dios, sí, el instrumento del juicio de Dios, y el avance de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y a medida que él se desplazó por el mundo civilizado de su época, e incluso colocó bajo su dominio a Egipto, Tiro, Sidón, estas grandes potencias bajo su soberanía. Este es el contexto que nos ocupa la historia, porque Jeremías, que escribió este libro, cuyo nombre significa El Señor levanta, durante su ministerio, amados hermanos, hizo un contraste entre el futuro de Israel y su desobediencia a Dios. Qué grande contraste. Dios le permitió a Jeremías, hermanos, su siervo, que viera significados simbólicos en su ministerio. Él vio, por ejemplo, los planes de Dios para la nación en el florecer, por ejemplo, de un almendro, en una olla hirviente, en un alfarero y hasta en una cisterna. El impacto de sus palabras fue tan contundente, hermanos, por el uso de demostraciones objetivas tales como ponerse un cinturón arruinado, el romper vasijas y el uso de un yugo, por ejemplo. Con estas bondades robustas de profecía, Jeremías indicó que la fe debe ponerse solo en Dios. Sí, hermanos, la fe debe estar solo en Dios y no en objetos externos. El Señor tiene todo el derecho justo para litigar contra toda persona y contra toda nación, hermanos. Él, por ejemplo, ejecutó un juicio contra la tierra en los tiempos de Noé. Ya se estará usted acordando de esa historia del diluvio, el gran diluvio. En esta historia encontramos, hermanos, que también Dios hizo un pacto que nunca volvería a juzgar a la tierra con agua. Y hasta el día de hoy Dios ha cumplido ese pacto. En la historia del profeta Jonás, por ejemplo, también encontramos que marineros se vieron atrapados por una terrible tormenta. Dios habló, por ejemplo, también al apóstol Pablo sobre una gran tempestad de la que lo libraría con vida, así como también a los soldados y otros prisioneros que con él iba. En San Marcos capítulo 4, versículo 37, también nos habla la Biblia que se levantó una grande tempestad de viento y echadas las olas en el barco, dice la palabra de Dios, de tal manera que ya se henchía. Pero nosotros conocemos la historia que los discípulos despertaron al maestro, porque dice el versículo 38 que él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y dice la Biblia que él se levantó, increpó al viento y dijo a la mar las siguientes palabras: calla, enmudece. Y cesó el viento y fue hecha grande bonanza. Ellos, dice la palabra de Dios, que el versículo 40, dice la palabra de Dios, y a ellos dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y dice la Biblia que temieron con gran temor y decían uno al otro:
¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Quiero preguntarle, hermano, lo siguiente: ¿quién puede dejar de temblar cuando Dios habla de juicio? Nadie. Todos temblamos al escuchar o al leer que Dios va a ejecutar un juicio sobre la tierra, o diferentes juicios, como también nos dice la palabra de Dios. Los días hasta este momento, hermanos, se han cumplido plenamente en los consejos divinos, que nos habla que Él desolará totalmente a las naciones. De las tempestades que nos habla la palabra de Dios, cuales incluso los que hace una noche atrás, de este sábado para amanecer domingo, por gran centro del país azotó un día de lluvia por todos lados. Sin embargo, no es comparable con lo que vendrá en esta tempestad universal, que es un acontecimiento que sucederá. La palabra de Dios, hermanos, pero sobre todo la sustancia de la tempestad universal que viene sobre la tierra es la siguiente, hermanos, que quiero que usted preste atención sobre ello. Dios durante mucho tiempo ha tenido paciencia de la maldad de los hombres. Dios por mucho tiempo ha tenido mucha paciencia de la maldad de los hombres, pero el tiempo fijado se convertirá, hermanos, en el tiempo fijado nuestro Dios se convertirá en el juez justo. Él ha diferido el castigo al hombre por mucho tiempo, lo ha postergado, no queriendo que el hombre perezca, sino que proceda al arrepentimiento. Sin embargo, eso no quiere decir que Dios no permitirá que los impíos escapen. La palabra de Dios nos habla sobre ello, ya que en el momento y la temporada adecuado se les llamará a rendir cuentas, es lo que nos quiere decir Jeremías. Así que en el marco histórico, lo que dijo el profeta Jeremías en Jeremías 25, 32 y 33 no solo tiene que ver con Israel solamente, porque la descripción de la tempestad universal que viene, hermanos, es una descripción gráfica del día de la ira del Señor contra la tierra. Sí, contra la tierra que viene. Quiero puntualizar lo siguiente, hermanos. Cuando surge una tempestad, no se limita solo a una región, sino que se extiende por todas partes. Los que estamos en el estado de Puebla y en diferentes alrededores, hasta en la Ciudad de México, ha estado lloviendo en estas últimas horas, pero no es comparable con lo que viene, ya decía ustedes hace un momento. Por eso es que cuando surge una tempestad no se limita solo a una región nada más, sino que se extiende por todas partes, incluso con países vecinos. Veamos lo que nos dice Job, capítulo 36, versículo 29. Job 36, 29 dice lo siguiente la palabra del Señor. ¿Quién podrá tampoco comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su pabellón? He aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ella las raíces de la mar. Bien que por esos medios castiga a los pueblos, a la multitud da comida. Con las nubes encubre la luz y mándele no brillar, interponiendo aquellas. Tocante a ella anunciará el trueno, su compañero, que hoy acumulación de ira sobre él que se eleva. Con esto en cuenta, hermanos, la palabra de Dios nos menciona aquí esto precisamente, hermanos. Cuando surge una tempestad, hermanos, no solo se limita a una región, sino que se extiende por todas partes, por todos los lugares. Quiero decirle también que cuando surge una tempestad, parece amenazar solo una porción del país, pero al mismo tiempo, al extenderse, se cubre en el cielo esta tempestad, hermanos, y así también Dios dice que su juicio vendrá de los lados de la tierra, por todos lados, de extremo a extremo, de modo que ninguna distancia impedirá la realización de lo que había predicho Jeremías. Proverbios 1, 27 al 29 dice de la siguiente manera, dice así, Proverbios 1, 27 al 29. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis,
y vuestra calamidad llegare como un torbellino, escuche bien con atención, como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Buscarme han de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Es lo que dice el proverbista Salomón. Entonces, lo que dijo Jeremías en el capítulo 25, versículos 32 y 33, que será precisamente juicio de Jehová con las gentes, el juez de toda carne, dice el versículo 31, entregará a los impíos a cuchillo, dice Jehová, y entonces vendrá esta tempestad universal. Y el proverbista Salomón precisamente dice esto: me llamarán y no responderé, buscarme han de mañana y no me hallarán, porque el hombre impío, pecador, que se ha destinado a hacer lo malo, no ha querido buscar a Dios. Y el mismo Dios, nuestro Dios, dice: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Entonces, esta tempestad universal será para la gente que sufra precisamente estos acontecimientos que hemos estado viendo ya en esta serie. Otro punto que quiero decirle a ustedes es que cada vez que vemos que esta o aquella nación se enfrenta por alguna calamidad, tempestad, huracanes, debemos recordar esta verdad, hermanos, que le invito en esta hora que nosotros meditemos. Dios nos advierte razonablemente, sí, hermanos, razonablemente, que no debemos abusar de su paciencia. Cada vez que nosotros veamos por los medios informativos que se acerca un tornado, que se acerca un huracán, que se acerca esto, que ya aquel país, aquella ciudad, aquel poblado se inundó, que aquel poblado sufrió el azote de una tormenta, nos debe recordar, hermanos, que la tempestad que viene, que dijo Jeremías, hermanos, es para recordarnos que no debemos abusar de la paciencia de Dios, porque mire lo que dice Proverbios 10:25, escuche bien lo que dice Proverbios 10:25 de la siguiente manera. Dice así: como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo fundado para siempre. Qué hermosas palabras de Dios en su palabra nos menciona. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo fundado para siempre. Entonces, lo que Jeremías ya dijo que sucederá, hermanos, hasta este momento nos ha servido y nos servirá aún más para que aprovechemos el tiempo de gracia que Dios nos concede hasta este momento. Dios, amados hermanos, nos da a conocer su poder en el torbellino, en la tempestad, en las tormentas, nos da a conocer su poder. Vemos, por ejemplo, algunos acontecimientos de inundaciones, vemos acontecimientos a través de la historia, que hay muchas otras más tempestades que han azotado a la tierra, que han azotado al hombre, a la humanidad. Pero quiero preguntarle, ¿cómo será cuando haga una manifestación nuestro Dios más completa y cercana de su juicio al extender su mano como juez justo contra la tierra? ¿Cómo creen que será? Seguramente será una calamidad. Ya lo dijo Jeremías, dice el versículo 33, porque no queremos imaginar, hermanos, quiero decirle, no queremos ni imaginar lo que será, pues dijo el profeta Jeremías cómo será. Nada más para darnos una idea. Jeremías 25:33. Y serán muertos de Jehová en aquel día desde él un cabo de la tierra hasta el otro cabo, es decir, de extremo a extremo. No se endecharán, es decir, no se lamentarán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol serán sobre la haz de la tierra. Para darnos una idea de esta calamidad tan tremenda. ¿Se puede usted imaginar las enfermedades que ocasionará el tener al descubierto cadáveres? Y sobre todo no solo unos cuantos, sino un sinnúmero de cadáveres. ¿Puede usted imaginar lo que provocará esto? Pestes, infecciones, contagios, enfermedades en el aire. Todo por decidir ser impío. Sí, todo por decidir negar a Dios, desobedecer a Dios, no entregarse a Cristo, no buscar a Dios, no
entablar y establecer o restablecer una comunión íntima con Dios. La palabra impío, que nos habla el profeta Jeremías, en el capítulo 25, la palabra impío significa malvado, pecador, perverso. Entonces, contra ellos viene esta tempestad universal, contra ellos, contra los perversos, los pecadores, los malvados, contra los que no han querido obedecer al Señor. Pero la iglesia de Cristo no sufriremos esta tempestad universal, porque nosotros estaremos con Cristo si seguimos el camino del Señor, si seguimos obedeciendo su palabra. Quiero decirle a usted que Dios quiere evitarnos a todos este sufrimiento, pues Él dice en Ezequiel 18:32 lo siguiente. Ezequiel 18:32 dice: que no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová, convertíos pues y viviréis. Fíjese qué hermoso es el deseo de Dios. Él no quiere la muerte del pecador. Si nos convertimos a Él, viviremos. Por eso, en esta ocasión, en este momento, Dios está visitándole en este instante con su palabra para que usted acepte a Cristo. Usted que ha escuchado el mensaje del Señor por años, o que usted apenas está acercándose al Evangelio, acepte a Cristo como su Salvador, para que usted no sufra esta tempestad universal. Pídale perdón al Señor, arrepiéntase, corrija su manera de vivir desordenada. Ya es tiempo que hoy usted decida aceptar a Cristo, arrepentirse, pedirle perdón por sus pecados, para que usted sea comparado como aquel hombre que dijo el Señor Jesucristo. Fíjese cómo dijo el Señor Jesús: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y combatieron aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Dios, nuestro Dios, quien permite que en este momento nosotros podamos considerar la tempestad universal que vendrá dicha por el profeta Jeremías, nos está previniendo, nos está anticipando que no participemos de este suceso, que no suframos este suceso, esta calamidad que vendrá a la tierra, sino que antes, hermanos, nosotros seamos rescatados, seamos levantados, seamos llevados a las mansiones celestiales. Quiero decirle en este momento que la tempestad universal que viene no es comparable con lo que se ha visto en la tierra, no es comparable. Hay otros sucesos más que no me compete ahorita decir a ustedes, porque otros consiervos lo harán, y muchos otros sucesos que nos habla la palabra de Dios en Apocalipsis, por ejemplo. Sin embargo, en esta hora, Dios quiere ayudarme a mí también, a todos, para que podamos nosotros disfrutar las bondades del Señor y no sufrir esta tempestad universal. Quiero culminar invitándole a reflexionar de la siguiente manera. En un viaje por el océano, una señora se puso tan enferma por el mareo que el médico le aconsejó comer naranjas para que por medio de este fruto la restableciera. La señora, en su debilidad, dijo: doctor, no se apure, doctor, mi Padre Celestial me las enviará. Yo voy a pedírselo ahora mismo. Pero señora, dijo el doctor, ¿se le está olvidando que estamos en medio del océano? No importa, amigo mío, dijo la señora, no importa. Para mi Dios todo es posible. Unas horas más tarde, el mismo doctor entraba corriendo hasta la enferma, hasta la señora que estaba enferma, para poner en sus pies de su cama un cesto colmado de naranjas. Sí, muchas naranjas que había llevado el doctor. Como pudo cargar las naranjas, llegó todo nervioso, pero más que nervioso, maravillado. Explicó su procedencia de estas naranjas. Un buque, dijo, un buque averiado
un cargamento de naranjas en el buque, y dijo la enferma, un milagro de mi Padre Celestial, doctor, le interrumpió la enferma. Hoy Dios no está dispuesto solo a darnos un fruto, una naranja para restablecernos. Él ya ofreció el rescate para restablecer nuestra vida, para levantar nuestra vida del pecado, del lodo cenagoso, para rescatarnos. Él ya ofreció a su Hijo Jesucristo para salvarnos, para perdonarnos y para estar preparados para estar con Cristo Jesús, con Él en el reino de los cielos. Hoy Dios quiere que usted evite este sufrimiento que acontecerá en la humanidad, esta tempestad universal. Hasta el día de hoy Dios ha cumplido su palabra, que Él no volverá a destruir la tierra con agua. Hasta el día de hoy Él ha cumplido y cumplirá su palabra. Pero Él quiere que usted y yo en esta hora estemos a cuentas con el Señor para que podamos estar con Él. Quiere que hagamos una oración, quiero orar por usted. Yo le invito a que allí en donde se encuentre usted se sirva a estar de pie. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios misericordia, porque usted y yo, mi hermano, mi hermana, debemos estar listos para el encuentro con nuestro Salvador y evitar así esta tempestad universal que viene. Oremos a Dios. Padre bendito, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, nos acercamos ante el trono de tu gracia en estos momentos para suplicar misericordia, para suplicar que limpies nuestra vida, que nos laves con tu sangre preciosa. Santifícanos, Señor. Esta tempestad universal que ha predicho ya el profeta Jeremías, Señor, de la cual tú quieres que nosotros no participemos, no suframos. Señor, nos estás advirtiendo de una, de otra manera, Señor, pero ayúdanos, Padre, a estar preparados, a estar listos para ese encuentro contigo y así gozar de tus bondades, de las mansiones celestiales, de tu misericordia, de tu gracia, Señor. Ayúdanos, restaura al que está fuera del lugar. Levanta al que esté desalentado, el que esté en cama, levántalo, Señor, dale otra oportunidad y permítenos, Padre, estar siempre a cuentas y apercibidos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Guarda tu palabra en cada corazón con letras imborrables y en los bolsillos permanentes del alma, y tu presencia se manifieste en cada momento de nuestras vidas. Que la gracia de Cristo, el amor de Dios el Padre y la participación con tu Espíritu Santo sea en cada uno, hoy y para siempre. Amén, amén, amén. Que Dios le bendiga, Dios le guarde.